Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo, hoy para hablar de la afición a tener hijos, una sugerencia de una oyente. Y bueno, pues ya sabéis, me parece ser que después de la obligación de formar pareja, como quizá por eso de que no hay dos sin tres, pues empiezan a venir los hijos detrás. La oyente está concretamente, no hablaba de afición a tener hijos, sino de manía de tenerlos. Hablaba de las presiones que suelen tener a veces las parejas que no los tienen, e incluso de las presiones que tienen parejas que solo tienen uno, a las que se exige una parejita más, por si no hubiera bastante. Voy a contar una anécdota respecto a lo sangrante que puede ser esto de la obligación de tener un segundo hijo que acompaña al primero. Nos lo ha contado aquí una amiga de producción, que es una señora que ante los problemas del segundo de sus dos hijos le dice toda irada, pero bueno, si yo te he tenido a ti para que tu hermano mayor no tuviera problemas y ahora me vienes tú con ellos. Y bueno, eh, para intervenir en el tema tenéis los teléfonos de costumbre, son el 442-7126 y el 711-1099. Queda por supuesto que se supone que intervendréis no solo los que estáis en pareja o teniendo por tener o ya habiendo tenido niños, sino que supongo que los demás ya se os habrá ido formando también una idea respecto a esto de los hijos, del tener hijos. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, y buenos días a los oyentes. Y sí, vamos a ver cómo abordamos, con ayuda de lo que cada uno sienta, padezca o se le ocurra, esto de la multiplicadura, la multiplicación, la obligación que parece que, según la versión bíblica, nos acompaña desde el comienzo mismo del mundo histórico, desde el comienzo de la historia con la orden de Jehová. Ahora veremos un momento a quiénes, dirigida a quiénes, de crecer y multiplicaos. Es muy curioso desde el punto de vista lingüístico y casi diría que aritmético esta orden de Jehová, del multiplicaos, porque puede uno preguntarse si son los que tienen que multiplicarse los que reciben la orden o si son ya los multiplicados los que la reciben. Es decir, ¿qué quiere decir que yo, si recibo la orden de multiplicarme, sea uno? Desde el momento que me multiplico ya no soy uno, ya soy unos cuantos, de manera que parece que en este trance se revela de la manera más descarada y ilustrativa, sin duda, esta forma de mentira fundamental, por la cual se pretende que al mismo tiempo que yo soy uno, al mismo tiempo tengo que ser uno de tantos. Es decir, que al mismo tiempo que soy precisamente yo, inconfundible con nadie, yo y nadie más que yo, el que figuro en mi documento de identidad, en mi identidad, al mismo tiempo pues no tengo que ser elemento de un conjunto, uno de tantos, y por tanto para cumplir con eso parece ser estar expuesto constantemente o obligado a hacer esa maravilla de multiplicarme. Esto es una orden que al parecer nos cae desde arriba, desde el cielo, desde la autoridad, con el comienzo mismo de la historia, con la expulsión del paraíso. Esto es lo que da al parecer comienzo a la historia, por oposición a cualquier otra cosa, a cualquier otra forma de vida que pudiera haber habido por fuera o por antes, en que esta orden no regía. Pero en esto como en lo demás, la actualidad es un reflejo de la eternidad. A medida que Dios ha progresado, a medida que Dios se ha ido convirtiendo en esto que solemos llamar capital y Estado juntos los dos en uno, pues esta orden se ha ido repitiendo y realizando con una especial exageración. Es decir, lo que la actualidad nos revela es una suma exageración de esta orden de multiplicarse. Una orden de multiplicarse que llega a manifestarse con el temor de muchas gentes bien intencionadas
de que no cabemos en el globo o de que en el año 2025 no vamos a caber en el globo. Todavía estos últimos días parece que leía en alguno de los medios de formación de masas algo referente a este temor de que si no me engaño, en el 2025 es lo que suelen decir ahora porque el 2000 está demasiado cerca, en el 2025 pues íbamos a ser tantos que realmente parecía que ya no podíamos ser más. Esto que para muchos es un temor, es una forma de terror del futuro por excelencia. Otros, sin embargo, lo combaten desde otras actitudes políticas, haciendo constar que no podemos empezar a dejar de ser más cada vez, no podemos empezar a aflojar en el cumplimiento de esta orden de Jehová, porque dicen ellos quién en el año 2025 va entonces a cuidar a los ancianitos. Tiene que haber tantos hijos y tantos nietos que correspondientemente al número actual pues puedan cumplir con estas funciones de, ellos no dicen enterrar a sus muertos, que en definitiva es lo que se quiere decir, dicen más bien cosas como estas de cuidar a los padres, a los abuelos y cosas por el estilo. Estas dos actitudes políticas reinan por ahí y por supuesto que pueden ser tema de debate y discusión con los oyentes, pero como ya Javier en su introducción ha sugerido, hoy de lo que se trata sobre todo no es de Dios allá en lo alto diciendo creced y multiplicaos, sino de Dios dentro, Jehová dentro de cada uno, y por tanto manifestándose como una manía o una obligación que a veces puede tomar la forma de engañosa, de deseo personal. De tener un hijo, de tener por tanto dos hijos, incluso por esas razones que Javier ha expuesto de que una vez tenido el primero, parece que para que no tenga problemas el primero hay que ejercer también la multiplicación, de tal forma que el segundo venga a corregir los problemas del primero, acarreando naturalmente los problemas reduplicados que un segundo trae consigo, según la anécdota que él nos contaba. Pero en todo caso manifestándose como en tantas otras cosas en tantas otras órdenes del capital y del Estado, como algo que parece personal, íntimo. Incluso que muchos de los súbditos o clientes, o de las súbditas y clientas, no se tomarían ya como una obligación, sino al contrario, como un derecho. Derecho a tener un hijo o a tener todos los hijos que uno quiera o que una quiera. Este deseo muchas veces, no sé si esta literatura está un poco pasado de moda, pero en todo caso estos años pasados, este derecho, esta voluntad personal de tener hijos, se manifestaba como una necesidad de realizarse, especialmente para las mujeres. Una mujer se realizaba, llegando a cumplir esta orden a la manera que a ella le correspondía, esta orden de tener un niño por lo menos y después tener los niños que haga falta, o los niños, como se decía en otro tiempo, los niños que Dios mande. Esta manifestación dentro o personal de la orden del multiplicarse es la que nos toca. Claro, los malintencionados aquí decimos que lo que al capital y al Estado le hace falta es que no falten en ningún momento futuros compradores de autos y de televisiones, y que esta es la verdadera necesidad que rige todo este proceso. Pero incluso esta necesidad de asegurar una provisión para el futuro de compradores de autos y de televisión, es decir, una provisión de productores y consumidores de chismes que no sirven para nada más que para convertir la vida en tiempo, en muerte, incluso esto hay que tomarlo como la manifestación actual de esta orden que a su manera es eterna y que, como antes he dicho, pues es el comienzo mismo de la historia. A partir de ahí tendríamos que seguir hablando en cuanto hubiera oyentes dispuestos a ello, y si no los hay... sí, tenemos ya un par de llamadas. Vamos. Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Mira, soy Paco de Málaga y quería comentarte cómo los otros días me sorprendí sentando una cátedra, hablando, ¿no? Diciendo que sí, que un niño solo
puede criarse bien. Y en ese momento caí en la cuenta en que yo tengo una hija, ¿no? Tengo una hija y... Oye, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Tengo una hija, bueno, y es sola, y gracias a la relación que mantenemos con ella, de que la montamos mucho en bicicleta, desde que era recién nacida, bueno, de que hablamos mucho con la gente, de que tenemos un carácter un poco muy extrovertido, ¿no? Sí. Veo que mi hija no le hace falta ningún hermanito, ¿no? Y me di cuenta que lo que pasa es que hay una carencia en las relaciones, y claro, mi hijo es mi hijo, pero desde el momento que yo pudiera relacionarme relacionarme con otros niños aparte de mi hijo, dándole el mismo trato que si fuera mi hijo, pues entonces en ese momento ya no me harían falta más hijos. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Está muy claro, sí. Bueno, pues solo eso, y saludarte y que nos tienes muy flipados, ¿sabes? Bueno, muy bien, que sea un buen flipe. Vale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a oír la otra voz. Sí, adelante. Hola. Sí, Sí. buenos días. Buenos días. Yo tenía dos preguntas, son no muy relacionadas entre sí, pero las dos con el tema, ¿no? La primera era que opinaseis un poco sobre el papel de los hijos a la hora de que los padres tengan una comprensión de la propia muerte. Es decir, ese papel de justificación o de explicación o de aceptación de un individuo de que él va a morir, pero en relación con que tenga un hijo, haya tenido hijos ya, ¿no? ¿Y me oís? Sí, sí, muy bien. Y la otra cuestión era sobre si sabríais algo sobre una ley bastante reciente, hace un año, año y medio, sobre fecundación asistida y el papel de cómo los hijos en alguna medida pasan de haber sido tradicionalmente considerados propiedad de los padres a ser, no los hijos exactamente, pero según la ley esta, lo que llaman material genético sobrante, que se utiliza en fecundaciones artificiales o asistidas, pasa a ser propiedad de las instituciones hospitalarias, en una palabra del aparato sanitario del Estado. Entonces quería que, si era posible, Agustín opinase sobre esos dos temas. Bueno, De acuerdo, cuelgo ya, ¿no? sí, vamos con ello entonces. Respecto al testimonio de nuestro oyente anterior, si yo trato con otros niños igual que si fueran hijos míos, ¿para qué diablos a mi hija le va a hacer falta ningún hermanito? Se plantea de una manera bastante viva una cuestión que todavía no habíamos tocado, que es que cuando se plantea el problema de los niños, estos niños normalmente se da por supuesto que tienen que ser hijos de alguien, hijos de algo, como se decía en otro tiempo, hijos de alguien, es decir, hijos de un padre, uno, conocido, que reconoce como hijo, y por supuesto hijos de una madre, eso todavía más fundamental. Y claro, esto es una cosa que hay que combatir. En teoría, los niños podrían seguir naciendo si es que hacía falta que nacieran, sin necesidad de que fueran hijos de una pareja, de un padre y de una madre, ni de una familia. No haría falta, en teoría, que la familia estuviera implicada en la cuestión de la reproducción o de la multiplicación, como hemos dicho. Ya se sabe que lo mismo que esta sociedad desarrolla pegas respecto al hijo único y lo mal que se lo puede pasar y demás, también desarrolla pegas respecto a los hijos de madre sin padre conocido y a otras formas de producción anormal de hijos. Problemas que son reales, tan reales como ideales. Por desgracia, en esto pasa como con lo demás, que las cosas que se convierten en una idea bien impuesta son perfectamente reales. Efectivamente, los hijos de madre, hay muchísimos hoy día, los hijos de madre soltera, es verdad que tienden a desarrollar formas de alma, diríamos a la antigua, personalidades que, bueno, a los que computan la normalidad a lo mejor no les parecían tan normales, tienden a ser hijos excesivamente preocupados por su madre, que ocupan el papel de guardianes y protectores de la madre de una manera exagerada, y cosas por el estilo.
No vamos a entrar en estos problemas psicológicos, ni del niño sin padre, ni del niño sin hermano, e incluso, bueno, tendríamos que incluir aquí lo que nuestro último oyente dice respecto al niño propiamente sin padre ni madre, o el niño que tiene por padre y madre un hospital, o sea, un centro estatal y demás, sobre lo cual volveremos después. En lo que quería insistir sobre todo es en que estas necesidades, estas ideaciones que a los hombres y a las mujeres les imponen respecto a cómo son los niños, lo que hay que hacer con ellos y demás, son al mismo tiempo que ideas impuestas, son al mismo tiempo realidades que pueden convertirse desde luego en sufrimientos y en preocupaciones harto palpables para ellos y para ella. Los niños tendrían que separarse de sus padres, empezando por separarlos en nuestra manera de hablar de ellos. Porque si no, si estamos siempre implicando a los padres en los niños, entonces estamos ya reconociendo de antemano que a los niños se les tiene, que los niños son de uno, o de una, o de uno y una, que por tanto están destinados a cumplir funciones respecto a la pareja, o respecto a la realización de la mujer, o respecto a la satisfacción de la masculinidad por medio de la paternidad y todo eso. Es decir, los estamos ya, en nuestra manera de concebirlos, haciendo esclavos. Los estamos convirtiendo en cosas que sirven para otras cosas. Eso de la realización de la madre o del padre, eso del mantenimiento de la pareja, o al revés, un procedimiento para acabar con la pareja de una vez, que es para lo que sirven muchas veces los niños. En todo caso, sirviendo para otra cosa. Claro, esto es lo malo de los niños, porque los niños son de verdad tan encantadores. Uno, pues no sé, no deja de recibir una especie de aliento, de consuelo y de confianza cuando ve a los niños, los ve jugar o les oye hablar y todo eso. Son, entre otra cosa, pues una resurrección constante del pueblo, del lenguaje popular según están aprendiendo a hablar. En fin, una maravilla y un consuelo. Como decía el padre Lucrecio, no se explicaría que la humanidad hubiera llegado aquí si no hubiera sido por el encanto de los niños que desde el principio estaba endulzando la ferocidad de los primeros padres. Claro, lo único que tienen de malo los niños es que son míos, precisamente. Porque, ¿qué falta le hace a los niños que ser míos? Esa es la pega, esa es la serpiente en el paraíso, o la historia que rompe con la posible vida, ¿no? De manera que si los pudiéramos separar, a lo mejor podríamos hacer algo como intentamos con esa misma sociedad antipatriarcal que trata de estos años de desarrollar trucos y maneras para defender a los niños contra sus padres, contra los mayores. Qué buena falta hace si es que se puede hacer. Pero para eso tenemos que empezar por separar al niño de la condición de que sea mío o tuyo, de que sea de uno o de una, porque si pensamos siempre en un niño como siendo de una o de una, ya desde el momento mismo del planteamiento del problema estamos estropeándolo todo, ¿no? Si pensamos en niños y tratamos de aprovechar este aliento de vida que ellos traen consigo, es con esa condición de que hagamos como si hubieran nacido de la tierra o del cielo sin saberse de dónde. Son niños sin más, en todo caso, es decir, son cosas que todavía no están tan condenadas como eso que se llaman los mayores, los padres y las madres, a cuyo beneficio o realización se supone que ellos tienen que servir. Esto toca un poco a la primera parte de las propuestas de nuestro último oyente, de la relación con la muerte. Justamente lo que se está diciendo es eso. Este truco del multiplicarse es al mismo tiempo un truco para realizarse uno, precisamente para realizarse como muerto. Es decir, no solo es un consuelo de la propia muerte o un reconocimiento de la propia muerte lo que arrastra consigo esta necesidad, este falso deseo de tener hijos, sino que en la propia multiplicación está escrita ya la aceptación de ese destino de la muerte. Quiere decirse que
Quien no acepte la muerte, por supuesto, nunca podría aceptar la multiplicación. Esto, lo uno va con lo otro. En cuanto a la segunda cuestión que planteaba nuestro último oyente, como yo esa ley a la que hacía referencia no la conozco mucho. Yo tampoco, la verdad, esa no... Bueno, será una de las cosas de esas, no sé, de esas relacionadas con la fecundación artificial y las madres de alquiler y los bancos de semen y de óvulos y de fetos y cosas así, ¿no? Algo tendrá que ver con eso, ¿sí? Sí. Sí, en todo caso, bueno, hay una tendencia a que la familia se complemente con estas instituciones paraestatales, ¿no? No hay oposición, por supuesto. Familia, o mejor dicho, pareja, sigue siendo la institución fundamental para cumplir la orden de Jehová, de multiplicarse y además cada vez más deprisa. Pero por si le faltara una guinda al pastel, pues encima vienen las instituciones biológico-medicinales hospitalarias, que como organismos paraestatales vienen a complementar debidamente esto y a redondear el engaño en que todo este montaje se funda. Sí, bueno, tenemos ahora yo creo como 5 llamadas acumuladas y vamos a empezar a pasar. A ver la primera de ellas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, saludo a todos. Salud. Y luego de este saludo, continuando con este discurso tan alegre que de los viernes por la mañana, que nos llena de esperanza y de gozo, sí, querría poner el punto en una cuestión, ¿no? Como una cosa que nace del instinto de reproducir la carnaza de los seres, común a todos los animales, entre ellos el ser humano, que se convierte merced a este tipo de civilización en que vivimos en una compulsión de educar al hijo, ¿no? En una compulsión de educar que trastoca el hecho de la paternidad en una mera utilización del niño por los progenitores. Es decir, el niño vendría a ser un ser que se utiliza para pretender continuar básicamente, ¿no? En el tiempo, continuar en el tiempo y obtener los logros que no han sido capaces de realizar en vida sus padres, ¿no? Es decir, el niño, gracias al ser el rehén de los poseedores, captores, que son sus padres, la institución escolar o todo lo que sea, son rehenes de esos seres programados para otras funciones que no son las de educar, no son las de ser padre o madre, porque generalmente los niños hoy día en los hogares molestan. Un niño es una cosa molesta, en una casa no puede tocar nada, no puede tocarse sus órganos sexuales delante de las tías y no puede decir tacos al vecino, no puede realizarse como ser vivo. Es la continuación a través de la educación, de la pretendida educación que se le da, la continuación de esos seres que vendrían a ser sus padres o sus madres o lo que fuere, ¿no? Pienso que querría poner hacer hincapié en esta proyección pretender proyectar en ese ser el ser no ser de sus padres, ¿no? Las frustraciones, las castraciones a que son sometidos los progenitores por el caos liberticida que es la civilización en la cual vivimos, y pretender que ese niño en un mañana posible o imposible, yo que sé, en una ilusión de un mañana, continúe lo que la vida o esos seres en vida no pudieron lograr, ¿no? Es decir, esa vida que decía Agustín en programas pasados se convierte en tiempo muerto, esas frustraciones, pretender que el niño sea lo que sus padres no han podido ser, ¿no? Esa captura del ser ese, de ese ser, esa captura, y someterlo a un vaciado de todos sus instintos nobles, y reemplazar esos instintos nobles por las frustraciones de los padres, ¿no? Eso pienso que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Aparte del encanto de los niños, por supuesto, y el encanto de una madre dando el pecho a su niño, y todas estas cuestiones que también se utilizan para vender dulces y dodotis, ¿no? Sí. Bien, pues muchas gracias. No, a vosotros. Pasamos a otra llamada. Hola. Hola, ¿puedo hablar ya? Sí.
Bueno, mira, yo es que quería decir que a mí los niños siempre me han gustado mucho, pero las obligaciones que te dan no. Entonces, mi experiencia es que llegado un momento ya no, o sea, no quería a nadie de estos amores ideales que a veces habla Agustín, ¿no? El amor con la familia ya había pasado y ya tampoco encontraba a nadie para amar, pero sí sintiendo la necesidad de querer a alguien, ¿no? Entonces, bueno, tuve una hija y ahora pienso que mi hija, claro, no es mía, no es nada que yo posea, y en cambio ahora sí que poseo una obligación, ¿no? Sí. Entonces ahora lo que me doy cuenta es que lo importante es amar no al ideal, a una figura ideal que ya te has planteado, sino, bueno, amar a veces sin aspirar a que sea a nadie, vamos, que cuando se quiere a los niños se quiere a cualquiera y el amor no es solamente para niños, es para todos. Lo que pasa es que pensar que tenga que ser para alguien determinado te hace caer en una equivocación que luego se paga toda la vida, bueno, con el arrepentimiento de ver que es alguien que ya está ahí y que a veces te da una rabia porque te da obligaciones. Muy bien, gracias. Sí, pasamos a la tercera llamada. No. Bueno, parece que hay algún problema para pasarles, así que Agustín. Vamos a aprovechar algo de las muchas sugerencias que hay en estas dos. Bueno, en las manifestaciones apasionadas de nuestro oyente penúltimo, tal vez identificar esta necesidad o falso deseo de tener hijos de que venimos hablando entre los humanos con el instinto de reproducción, el supuesto instinto de reproducción de los animales, tal vez sea inexacto aquello que él decía, reproducción de la carnaza y demás. No hay que olvidar que la carnaza, es decir, la carne, es un invento de la Iglesia, de Jehová, de los poderes siempre, ¿no? Es un invento que surge denigratoriamente una vez que ha tratado de imponerse el imperio del alma, es decir, del yo, del ser, el que se es. Y por lo tanto esto no solo no puede ponerse en relación con ningún posible ciego instinto animal, instinto de la carne, sino que es exactamente lo contrario. Él, nuestro oyente, ha dicho muy bien de todas maneras qué es lo contrario de eso. Es lo de la continuación en el tiempo, y el continuar uno en el tiempo quiere decir haberse hecho uno una idea de sí mismo, del tiempo y de cómo puede ser esa continuación, es decir, habérselo tragado todo, ¿no? Y naturalmente esto es justamente lo que nuestra imaginación de los animales a ellos nos prohíbe atribuírselo. Es exactamente lo contrario. Nuestro oyente decía que sean los hijos lo que uno no ha podido ser. Sí, así es esta especie de imposición ideal, nada de carnal, sino ideal, la que rige todo este proceso de la multiplicadura. Y además hay que añadir que sí, está previamente esta forma de aspiración, que por lo menos él haga lo que yo no he podido hacer, que sea lo que yo no he podido ser. Luego el resultado es exactamente el contrario, como se sabe, es decir, a los niños se les hace que sean exactamente lo mismo que han sido sus padres, es decir, que repitan la misma historia, que tengan un destino enteramente similar al del padre que pretendía salirse de ese destino por medio de sus hijos, y que a su vez, por tanto, tengan que necesitar tener otros hijos para que lleguen a ser lo que ellos no han podido ser, lo cual se convertirá en volver a repetir lo mismo que ellos han sido, y así sucesivamente. Ese es el truco fundamental que rige toda la historia. Nuestra oyente última, pues sí, ha estado muy conmovedora en esa breve descripción de su historia. Parece que el deseo de querer a alguien, el deseo de amor, el amor de amor, si se quiere decir, queda condenado, como en esa historia, a convertirse en la producción de alguien concreto, que quiere decir precisamente alguien abstracto, es decir, alguien que tiene ya una personalidad o que amenaza con tenerla y que se convierte en una obligación. Sea muy bienvenida la manera en que ella ha formulado aquello de
que amor tendría que ser amor a cualquiera de los niños que no tuviera ninguna relación conmigo, ni estuviera relacionado por un lazo de obligación, ni que el niño o la niña me impone, ni que yo le impongo a él como siendo un instrumento de mi propia realización. Bienvenida a esa proclamación, que supongo que será la de muchos hombres y mujeres. Pasamos entonces ya a otra llamada. ¿Sí? Hola. ¿Es a mí? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, mira, yo quería hacer un comentario respecto a lo que habéis hablado en principio de las estadísticas estas que lanzan de vez en cuando diciendo que en el año 2000, ahora es en el 2025 cuando no vamos a coger, ¿no? A mí esto me hace gracia y no lo entiendo por una cosa. Primero, porque desde que el mundo es mundo, cualquier ser vivo nace, se reproduce y muere. No entiendo por qué ahora, de aquí a 40 años, se tiene que llenar. Y si fuese así, ¿es que acaso la sociedad no tiene medios ya de autodestrucción como guerras, epidemias, pestes y tal para, si sobramos 1 millón, destruirnos? Y bueno, y si tanto preocupa el hecho de que se vaya a llenar el mundo, ¿por qué en un país, en otro, de vez en cuando lanzan campañas para incentivar un tercer hijo? Como últimamente, por ejemplo, en Francia, otros años en España, en fin, que cada temporada yo creo que sale un país diciendo que incentivan un tercer hijo, un cuarto hijo. Si tanto preocupa la reproducción, no sé por qué lo hacen. ¿Y por qué incentivan ahora o están dando tanta publicidad al hecho de que personas que naturalmente no pueden tener hijos lo pueden tener de una forma artificial? ¿Por qué lo incentivan tanto si tanta preocupación causa el hecho de que no vamos a coger dentro de 40 años aquí? No entiendo por qué tanta, no sé, o sea, si tanto preocupa, si realmente dentro de 40 años no vamos a coger, no sé por qué lanzan estas campañas diciendo que, joder, que una tía que no puede tener hijo de una forma natural, le puede tener de una forma artificial. Pues la verdad es que no, hay cosas que no comprendo así, ¿no? Y como he dicho antes también, cuando tenemos medios de autodestrucción como guerras, epidemias, que no es ni por tierra ni por poder ni nada. Yo creo que una de las cuestiones de las guerras es, por ejemplo, es de destrucción del mismo hombre. Entonces, pues no sé. Nada más, gracias. A ti. Bueno, sí, está muy útil esta indignación de nuestro oyente, esta incapacidad de comprender que se manifiesta en el tono indignado que le ha empleado, y yo creo que de una manera muy acertada. Bueno, sin embargo, después hay que comprender, es la necesidad del progreso de Dios mismo, ¿no? Parece que las formas más actuales de imposición de la orden pues vienen a tomar esta forma. Desde luego lo más indignante para cualquiera es ese punto que ha dicho de que encima, vamos, lo que dice exactamente el refrán, tras de que éramos pocos parió mi abuela. Eso es justamente lo de la fecundación artificial y demás. Es lo que nuestro oyente ha venido a decir, tras de que éramos pocos parió mi abuela. Pues así, esa es la situación, como si ya la imposición a familias y a parejas de la necesidad de reproducirse no bastara. Parece que encima al mismo tiempo pues los bancos de semen, de fetos, de óvulos, de todo lo demás, las madres de alquiler, la fecundación artificial, la necesidad de que ningún handicapé ni nada se quede sin tener un hijo, porque eso parece que es muy fundamental y que puedo realizarlo, pues en efecto parece que viene a completar, a cerrar el redondel. Y por otra parte, las guerras han pasado de moda, es así. En la forma más avanzada del Señor, las guerras se limitan a los márgenes del mundo, es decir, a lo que ellos llaman tercer mundo, donde siguen efectivamente cumpliendo tal vez, bueno, muy poco, muy escasamente, muy impotentemente, esta limitación de la natalidad, porque precisamente a esos mundos a los que el nuestro les reserva las guerras o guerritas, suelen ser los mundos donde la reproducción tiene coeficientes todavía más altos. Claro, los estadistas que miran desde lo alto, y digo estadistas pensando al mismo tiempo en el Estado y en la estadística, en las dos cosas que están muy relacionadas entre sí, dicen, bueno, lo que hay que hacer aquí es una armonía, que en la India y en México se reproduzcan un poquito menos, que en cambio en Francia vuelvan a reproducirse un poquito más, tratan de establecer algunas leyes, de algún reglamento en este caos que el orden nos impone. Este caos que el orden nos impone, siempre es así. Los caos siempre se obtienen por vía de administración, por vía de organización desde hace mucho tiempo, y este es uno de ellos, ¿no? Claro, lo tremendo en esa visión es pensar que se puede considerar hacia la humanidad y calcular la proporción entre la reproducción de niños en la India o en México y la reproducción en Francia o en los países escandinavos, y
tratar de organizar una especie de buen equilibrio, ¿no? Es exactamente aplicar la mentalidad del ejecutivo para los negocios y la producción de autos o de televisores o de cualquier producto a la producción misma de niños, que es la fundamental. Bueno, reincidiendo en las indignaciones de nuestro oyente, y no sé si tenemos alguno más. Pues quedan 3 llamadas, yo creo que las pasamos. ¿No? Vamos a pasarlas seguidas. Si no, igual no da tiempo. A ver, hola. Hola. Sí. Sí, mira, a mí me parece que la historia radica un poco en la idea de que el niño debe ser suyo, particularmente no de nadie, sino cada individuo es de él. Cada uno tiene derecho a su vida, pero no a la de al lado. O sea, pienso que todo ser vivo tiene derecho a decir su medio y forma de vida. Todo ser vivo, no solamente los niños. Desde el momento que un niño se le empieza a educar, la educación anula todo el instinto del individuo para introducir una rutina que es la que nosotros queremos que el niño coja, la nueva. Pero todo esto es matando los instintos naturales del niño. Es decir, cada niño como individuo con unas características específicas, con unas sensaciones propias que son las que debe llevar a cabo, no las mías, sino las de él. Entonces, desde este momento que yo empiezo a educar al crío, el crío en ese momento empieza a perder toda su iniciativa, todo su instinto, toda su tendencia natural para coger la mía, la que yo le doy. Sí. Bien, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente llamada. Hola. Que me he colado antes Sí. sin querer, ha sido un lapsus. Muy Quiero bien. decir en primer lugar que me parece que hoy, y me alegra bastante decirlo, ¿no? Me parece que hoy se ha hablado aquí de manera inteligente por parte de los oyentes, lo cual me parece muy bueno, aunque sean escasos, y por parte del señor García Calvo. Quería decir que yo tengo 2 niños, y por ejemplo, ha habido un señor que ha hablado de la posesión, creo que inteligentemente aquí, hace un ratito, ¿no? De la posesión de los niños y del afán, digamos, visceral, profundo, antiguo, de inculcarle a los niños lo que uno no ha podido ser, que lo sean, ¿no? Es triste, pero una especie de sentimiento hondo, profundo, subterráneo. Entonces es muy malo, claro, porque está uno jodiendo al personal. Hasta tal punto es malo que yo quería decir, como parte central de lo que digo, yo quería dar a entender, para que me comprendáis, que yo estoy en el camino de marcharme de la casa, no para joder a nadie, sino precisamente porque he jodido y no quiero seguir jodiendo, ¿me entendéis? Es duro esto, ciertamente, porque claro, yo lo he hecho sin querer. He jodido tratando a mi hijo de una manera que cuando me vi en el espejo de él, en su cara un día, yo lo hacía cada día, pero no lo veía. Es como el que anda por la ciudad y no ve la ciudad, porque claro, para verla probablemente hay que salir arriba en el helicóptero. Entonces yo cada día hacía la mierda que me habían dado, que era pura mierda, es cierto, ¿no? Y entonces yo no me daba cuenta hasta que un día me vi en el espejo y dije, coño, esto es horrible, ¿no? Es realmente infame, me duele, me molestó mucho, me sentí muy mal. Y entonces a partir de ese momento empezó un periodo de transición que viene a tener unos 2 años y creo que ha concluido en la conclusión más, yo creo que categórica, de que me tengo que ir de la casa porque no quiero seguir siendo cómplice de esta cosecha de mala hierba, ¿no? Una cosecha jodida que yo me considero el agricultor y el que abona, el que riega y programa toda la historia. Claro, pero hecho sin querer, eso es cierto, ¿no? Aunque no sé si eso me sirve de excusa. Pero el punto central es que yo he decidido que hay que marcharse. No quiero seguir siendo cómplice. No sé si realmente hago bien, pero lo que he hecho me duele profundamente. No sé si me entendéis. Me duele, ¿no? Me siento culpable. Bueno, no es que esté muy amargado, ¿no? Yo les dije hace poco a Agustín que be happy, ¿no? Don't worry. Tengo un problema grave yo con mi familia, es cierto, pero be happy, ¿por qué no, coño? Lo que no se puede estar siempre pensando en que el capital y el Estado son realmente malos. No son, es cierto, coño. Pero la presencia del diablo, si realmente anda el diablo, cosa que yo no opino, a mí no me va a joder, ¿me entiendes? La presencia de individuos como Hitler, por ejemplo, a mí no me va a conseguir joder. Bueno. Me pilla y me mete en la cárcel, sí, pero si no, no. Perdona, que también el horario es muy malo y se nos echa encima ya el tiempo y queríamos dar paso a una llamada que nos queda. Gracias, entonces pasamos con la última, por favor, brevedad. Hola. Bueno, eran 2 temas. Bueno, uno era hijos de aburrimiento, pero bueno. El segundo es que lo primero que se le enseña a un niño es precisamente decir papá y mamá. Y además, es casualidad que, no es casualidad, que precisamente esas 2 palabras generan en el padre o la madre, pues, un lloro. Bueno, que se supone que es de felicidad, pero yo pienso que igual los ojos traicionan al cerebro y
igual pasa otra cosa, ¿no? Es solo eso. Bueno, muy bien, pues tenemos que ir cerrando. Yo creo que estas tres últimas intervenciones ellas mismas se sostienen y han dicho mucho, no solo con lo que han dicho, sino también con los tonos respectivos. Respecto a la de nuestro oyente antepenúltimo, habría que volver a tratar de parar esa tendencia a hablar de instintos naturales entre estas criaturas humanas y comprender a los hombres, mujeres y sus niños, entre todos ser vivo. No es así, hay que insistir una y otra vez en que esta maldición no tiene nada de natural, o es la naturaleza postiza, la naturaleza segunda, es la historia misma la que se encarga de estas formas de reproducción y de maldición en general. Nuestro oyente penúltimo ha hablado de una manera muy indignada, en el trance de tomar incluso medidas. Es muy útil y habría merecido la pena hablar más de esa relación entre el fastidiar, joder a la gente y precisamente a los niños, al formarlos sin querer, y el momento de conciencia, el golpe de conciencia, de darse cuenta, que es el momento justamente en que el haberlo hecho sin querer pues deja de valer como excusa, y al mismo tiempo puede dar lugar a la acción, sea esta de marcharse que nuestro oyente proponía, o sea cualquier otra. Bueno, sí, nuestro último oyente había propuesto hablar de la relación de los hijos con el aburrimiento, que tiene que ver con lo del tiempo, con lo de la reducción de la vida a tiempo, que es un tema que otras veces ha salido desde otros lados y que hoy ya no tenemos tiempo de volver a desarrollar. Y en cuanto a los niños, efectivamente, lo primero que se les quiere enseñar a decir es papá y mamá, si es posible. Incluso pueden llegarse, antes de cumplir el primer año, a aprovechar algunos ruidos bucales más o menos indistintos para interpretarlos en el sentido de que quieran decir papá o mamá. Es muy consolador que, de todas maneras, yo creo que los niños lo primero que aprenden a decir realmente, la primera frase, palabra que emplean y por su cuenta, que inventan en cierto sentido o que traen inventada, no es ni papá ni mamá, es no. Lo primero que un niño aprende a decir es no. Y esto es una de las muchas cosas en que los niños son tan encantadores, como antes decíamos, con la sola condición de que no sean míos. Bueno, pues nos despedimos ya hasta el próximo viernes. Si no hay novedades, estaremos aquí hablando también a petición de una oyente de la amistad, de las amistades.